Saludos nuevamente a todas las personas que ven este programa y que tienen interés en los temas que tratamos en ellos. Hoy vamos a continuar el tema que habíamos comenzado a analizar anteriormente sobre el proceso de colonización de lo que hoy se llama América por parte de Cristóbal Colón y del gobierno de España. Vamos a desglosar hoy con más detalle qué fueron las capitulaciones de Santa Fe y qué validez, si alguna, tuvo ese documento para los efectos de nuestros ancestros indígenas que vivían aquí desde muchos cientos o tal vez miles de años antes de que llegaran los españoles. Bien, pero vamos a analizar el documento porque partiendo de este documento es que podemos comprender, podemos entender cómo se dio ese proceso. ¿Está bien? Bien. Entonces, habíamos dicho anteriormente, para hacer un breve repaso, que las capitulaciones de Santa Fe fueron un contrato firmado entre los reyes de España y Cristóbal Colón. Ese contrato, en su contenido, se refería o se refirió a, al acuerdo que iba a existir entre ellos dos, esas dos partes. Es decir, los reyes de España por un lado, como monarcas y soberanos de ese país, que tenían, vamos a decir, el poder político y jurídico para otorgar contratos, entre otras cosas, ¿verdad? Y Cristóbal Colón, que era un individuo, una persona que no era ciudadano de ese país, es decir, no pertenecía al conglomerado de lo que podía connotarse como la comunidad política española, porque él era de otro lugar, ¿verdad? Se dice que era italiano, que había venido de alguna región de Italia, otros dicen que no, que era portugués, bueno, pero no era español. Bien, Cristóbal Colón entonces acude ante los reyes de España para hacer el cuento un poco corto, porque es mucho más largo. Él acude ante los reyes de España después de haber ido primero donde el rey de Portugal, Juan II, a presentarle el proyecto. Y él fue donde el rey de Portugal, porque en ese tiempo él vivía en Portugal y su esposa era portuguesa. De hecho, era una persona de, como diríamos hoy día, de abolengo, de alta alcurnia, ella, no él. Eh, entonces, el rey de Portugal se negó a aceptar la propuesta de Cristóbal Colón porque ya el rey de Portugal tenía controlada la costa occidental de África. Es decir, ya Portugal se había adelantado, podríamos decir, varias decenas de años a España, porque España todavía estaba peleando por la llamada reconquista en contra de los moros, que se logró precisamente en esa época, ¿verdad? En el 1492 más o menos es que se da la victoria contra el Reino de Granada, contra el líder llamado Boabdil, ¿verdad? Que se capituló frente a los reyes de España. Este, entonces, Cristóbal Colón se va decepcionado de Portugal y decide ir precisamente a España. Así es que hizo sus bártulos, ¿verdad? Sus maletas y se fue para España, dejó a su esposa en Portugal. Fue donde los reyes de España. Los reyes de España en principio no los recibieron. Posteriormente, a través de un intermediario, él logra que los reyes los reciban, específicamente el secretario de la reina, porque ya él estaba listo, ya él había empacado sus maletas para irse para Francia, donde el rey de Francia, a presentarle su proyecto de, ¿verdad?, de la existencia de estas tierras, no de las tierras, que él no lo sabía, de la ruta hacia la India, navegando hacia Occidente. Porque la ruta hacia el oriente, que ya Portugal había llegado a la India,
estaba vedada porque Portugal tenía una marina bastante desarrollada, no así España, y con esa marina Portugal controlaba los barcos que pasaban por la costa de África para el sur y no permitía que ningún barco de otra nación pasara por ahí, con excepción de Inglaterra, porque Portugal, como no era una nación tan poderosa, al entender que ese control que tenía de no solo de las costas de África, sino de los recursos naturales que eso implicaba para el enriquecimiento de ese país, Portugal entonces se alió con Inglaterra. Inglaterra ya para esa época sí era una potencia naval. Y por ende le dio a Portugal la protección marítima que Portugal no podía ejercer por sí solo. Entonces, cuando Cristóbal Colón se reúne con los reyes de España, eventualmente al principio ellos no aceptaron la propuesta, pero luego sí accedieron porque el secretario de la reina la convenció de que era un buen negocio. Y entonces lo llaman y hacen un acuerdo, un tratado, un contrato. Más que un tratado, un contrato entre esas dos partes. Vamos ahora a examinar el contrato. Hay algunos historiadores y leguleyos españoles que dicen que eso no fue un contrato, que eso fue una dádiva de los reyes. Eso no fue cierto, eso está estudiado por muchos juristas europeos y de América, y la mayoría acepta que eso fue un contrato. Entonces recuerden que ya señalamos nosotros anteriormente que un contrato para que sea válido tiene que reunir unos requisitos. Y esos requisitos no se dieron en este contrato. Vamos a explicarlo por parte. En primer lugar, ese contrato es inválido por la siguiente razón. La primera razón por la cual ese contrato no es válido es porque se hizo entre Cristóbal Colón y los reyes, pero para ser aplicado a terceros que no estuvieron en la firma del contrato. Es decir, el contrato dice, entre otras cosas, ¿verdad?, que que Cristóbal Colón es nombrado virrey y gobernador general de todas las dichas tierras firmes e islas que él descubriere o ganare. Entonces, fíjense ustedes lo que estamos planteando, ¿verdad? Es decir, un contrato que los reyes firman para ser aplicado a territorios y a personas que vivían en esos territorios que no eran parte del contrato. Eso es como si hoy una persona comprara una casa en una urbanización, le comprara la casa al dueño, se hiciera dueño de la casa, pero luego enviara a otra persona, a la policía o a alguien, a donde el vecino, a la casa del vecino, y le dijera, mira, como yo tengo esta casa, yo soy dueño de esta casa, ahora tu casa también es mía. ¿Comprendemos? Eso es totalmente ilegal porque usted no puede adueñarse de una propiedad que no es suya. Y en este contrato, los reyes de España se hacen por magia, por una razón inexplicable, se hacen dueños de tierras que ellos no conocen. ¿Comprendemos? Y nombran a Cristóbal Colón gobernador de esas tierras y virrey de esas tierras. Y esas tierras son nuestras. Lo que usted descubra por allá, que nosotros no sabemos dónde es que usted va, ¿verdad? Sabemos dónde queda la India, porque se sabía dónde quedaba la India, pero la ruta era por la costa de África. Pasando por el sur de África, que es donde queda el Cabo de Buena Esperanza, que es un lugar altamente inhóspito para que esos buques todavía los buques de ahora, muchos se hunden en el Cabo de Buena Esperanza porque las aguas son tan turbulentas que muchos barcos grandes hoy día se hunden. Esos barcos pequeños apenas podían pasar por ahí.
Pero ya se sabía en Europa esa ruta, la India la controlaba y por lo tanto nadie más podía pasar por ahí, excepto Inglaterra, como ya les dije. Bien, entonces el contrato es inválido porque, como le digo, los reyes de España no eran dueños de esos territorios que Cristóbal Colón encontró eventualmente, ¿verdad? Pero ellos se adueñaron de ellos. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Si nos da tiempo en el programa de hoy, porque no queremos extendernos mucho, pero es que el tema es tan rico en datos que se nos va el tiempo. Segundo lugar, es inválido porque España, los reyes de España, en el contrato mintieron, porque el contrato dice que ellos son los señores de las dichas mares océanas. Es decir, ellos nombran a Cristóbal Colón almirante de las mares océanas, diciendo en las capitulaciones que ellos son dueños, señores, es decir, dueños. Se lo voy a citar textualmente. Dice primeramente que vuestras altezas como señores que son de las dichas mares océanas hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieran o ganaran, dicen, dicen los reyes de España. Bien, esto lo vamos a, se va a complicar un poco más adelante, pero vamos con calma. Bien, entonces, ya le dije, esa es la segunda razón. Ellos se hacen pasar por señores y dueños de las mares océanas cuando ellos, miren, gente, ellos ni siquiera sabían dónde estaban esas mares océanas. Ellos no conocían porque España no tenía una flota mercante, ni siquiera una flota militar para competir con Portugal y menos con Inglaterra. Es más, España no había salido del mar Mediterráneo en esa época. Miren ustedes. Entonces ya se estaba adueñando a España de unas mares océanas que ellos ni sabían dónde quedaban las dichas mares océanas, ¿verdad? Así es como ellos le llamaban, océanas, ¿verdad? Que es válido, hoy se dice más océano, ¿verdad? Pero le llamaban mares océanas. Entonces, pues eso es totalmente incomprensible, pero ellos tuvieron, ¿verdad? Vamos a decir, la, por no decir otras cosas que no conviene, ¿verdad? Pues tuvieron la valentía y la voluntad de adueñarse de esas mares. ¿Ven? Entonces, como dije, hacen en las capitulaciones, hacen a don Cristóbal, ¿verdad? Dueño de las tierras firmes, o sea, no dueño, pero almirante, o sea, su custodio, ¿verdad? De las tierras firmes y de las islas que él por su mano o industria ganare. Fíjese que ya el contrato está planteando que las tierras a las que él llegue ya son de ellos, o sea que él las va a ganar, o sea que aquí no hay contemplación con nadie, aquí no hay amor papola, como decimos acá en nuestro país, por si hay gente que no entiende ese lenguaje en otros lugares que vean el programa, es decir, ellos van con la intención de quedarse con lo que ellos encuentren a través de Cristóbal Colón. Bien. Entonces, es inválido el contrato también porque, como ya he señalado, ellos no tenían el poder legal. Miren ustedes, no tenían ni el poder militar, ni el poder económico, ni el poder legal para hacer a Cristóbal Colón virrey, que en el contrato se dice visorrey, porque es la palabra antigua, y gobernador general de esas islas. ¿Eh? Ellos no tenían ese poder. Por lo mismo que yo le señalé ahorita, usted no puede comprar una casa en un sitio y luego decirle al vecino que la casa del vecino también es suya porque usted compró la otra. Vemos, eso es totalmente inválido. Entonces, es inválido también e ilegal porque los reyes de España le otorgaron a Colón
el poder para obtener, para extraer todas las riquezas de esas tierras. Es decir, ellos dicen ahí, toda la riqueza, toda la, ¿verdad? La tierra, todo lo que hay ahí es nuestro a través de usted. Nosotros nos adueñamos de eso y el contrato lo dice, y como el contrato lo dice, pues ya se acabó. ¿Vemos? Ok. Ya mismo le explico el lío que se formó con esto. Si me da tiempo, yo espero que sí. Ya van bastantes minutos de programa. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver la primera carta que Cristóbal Colón le escribe a los reyes luego de su primer viaje. Cuando Cristóbal Colón llega acá a, a las tierras, ¿verdad? Que él desconocía, estaba perdido en el mar, ¿verdad? Casi rindiéndose porque ya no tenía bastimentos ni agua, pero cuando llega a lo que son hoy las Islas Bahamas, llega a una isla que se llamaba Guananí, que él le puso San Salvador. Entonces él le escribe, cuando va de regreso, va para España, pero no puede llegar a España porque cuando va en esa dirección lo agarra una tormenta y tiene que desviarse del rumbo, no puede continuar porque la tormenta está entre medio de él y España. Él tiene que dar una vuelta grande y desviarse para Portugal y refugiarse en Portugal. Entonces llega a Portugal donde su némesis, ¿verdad? Porque él había ido primero donde el rey de Portugal, quien le había negado el contrato, ¿verdad? Aceptar su proyecto. Entonces, cuando él llega, él va con indios, que él los llamó indios, no eran indios, pero él los llamó indios porque creyó que había llegado a la India. Llevaba aves como guacamayos, cotorras, llevaba oro, llevaba pan casabe, otras mercaderías. Y cuando llega a Lisboa, el rey de Portugal manda un emisario a ver qué es lo que pasa. Y el emisario va donde el rey y le dice, mira, ahí llegó el señor Cristóbal Colón, que viene de por allá, de la India. Están diciendo que él llegó a la India por una ruta que no es la ruta nuestra. Y el rey lo manda a llamar. Cuando ve todo lo que él llevaba, incluyendo oro, ¿verdad? Y otras cosas preciosas como perlas que también llevaba, el rey de Portugal le dice, espérate, yo quiero que tú me dejes esa ruta. Yo quiero que tú me dejes esas islas y esas tierras que tú has descubierto. Y Colón, como ya había firmado el contrato con los reyes de España, se niega y le dice, no, señor, ahora no, porque mire, si yo violo este contrato, los reyes de España van a ponerle precio a mi cabeza y me van a buscar y me van a matar. Y esto va a provocar una guerra entre España y ustedes también. Que ya hacía unos pocos años antes había ocurrido una guerra de 5 años entre España y Portugal, precisamente en este caso fue por la sucesión al trono de España, la sucesión, porque Portugal no quería a Isabel como reina de España. Ellos tenían una heredera que ellos querían que fuera la que adoptara el trono, ¿verdad? Que tuviera el trono. Esa guerra la perdió Portugal y tuvo una transacción y se firmó un tratado que se llamó el Tratado de Alcachobas. Y en ese tratado se fijaron también los límites de los territorios entre España y Portugal. Pero para esa época todavía Colón no había llegado a lo que hoy es América o las Antillas. Entonces, como Cristóbal Colón estaba prácticamente preso en su casa porque el rey de Portugal no lo dejaba salir, ¿verdad? El rey de Portugal quería obligarlo a que él le entregara el dominio de esas tierras y de la ruta. Entonces Cristóbal Colón, ni sonso ni perezoso, le escribe una carta a los reyes de España. Y esa carta es secreta. Él se la envía con un mensajero a caballo a los reyes de España. Se tardó 2 semanas en llegar donde estaban los reyes de España
Y tenía que ir, ¿verdad? De posada en posada, dejando el caballo, cambiándolo por otro caballo, que era como se hacía antes, ¿verdad? Se dejaba el caballo cansado, se tomaba un caballo fresco y se seguía la ruta. Cuando él llega donde están los reyes, el mensajero le entrega la carta, los reyes leen la carta. Y entonces se dan cuenta de lo que está pasando y mandan a publicar la noticia de lo que Colón ha encontrado. Esto sin conocimiento del rey de Portugal. El rey de Portugal no se había enterado de esto. Y entonces Cristóbal Colón le dice lo siguiente, entre otras cosas, porque la carta es un poco larga, no se la puedo leer, pero le voy a citar las dos partes más importantes para nosotros de esa carta. Le dice Colón a los reyes, Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que nuestro Señor, refiriéndose a Jesucristo, me ha dado en mi viaje. Os escribo esta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron, donde yo hallé muchas islas pobladas con gente sin número, que quiere decir que había tanta gente que no se podían contar. Eso quiere decir gente sin número. Y de ellas, miren ustedes esto, y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas, que quiere decir para sus altezas, para ellos, con pregón, que quiere decir que lo dijo en voz alta, y bandera real extendida. ¿Okay? Es decir, cuando él llegó a la playa, que se bajó del barco de la Santa María, él llegó a la playa de la isla de Guananí y entonces ahí él manda a abrir la bandera de España y ya que está en tierra, entonces él dice, tomo posesión de esta tierra para los reyes de España. Y mira lo que dice esa oración al final. Dice, con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. Él estaba frente a, ¿verdad?, una población de indígenas que salieron a verlo. Y entonces él hace esa ceremonia y entonces delante de ellos habla en castellano, toma posesión, entre comillas, toma posesión de la tierra y nadie lo contradijo. Y él dice en la carta que él tomó posesión porque nadie lo contradijo. Tenemos entonces que asumir que los indígenas de las Bahamas, de lo que hoy son las Bahamas, se llamaban antes las Lucayas. Los indígenas de las Lucayas tenían que saber castellano para poderle contestar, para poderle contradecir y decirle, no, señor, mire, estas tierras son nuestras, usted no puede tomar posesión de nuestras tierras por haber pisado la arena. Ese es el famoso título de propiedad que España alega hasta el sol de hoy. Miren ustedes, hasta el día de hoy, España alega que ese título de propiedad es legal. Que es lo mismo que yo le dije ahorita, que si uno compra una casa en un sitio y entonces va donde el vecino y le dice, esa casa es mía, pues ese es el título de propiedad que usted tiene, esa casa es suya porque usted le dijo al vecino y si se lo dice en mandarín o en ruso o en alemán y el hombre no habla eso y el hombre le dice, no le contesta, entonces para los efectos usted se adueña de la casa porque el hombre no lo contradijo. Ese título es ilegal y es inválido. Y no solamente es inválido, es una inmoralidad. ¿Ok? Bueno, la otra parte, para que ustedes entiendan cuál es el fin del colonialismo, porque aquí se encuentra la clave de lo que es el colonialismo, que yo lo voy a explicar más adelante. Porque mucha gente hoy día no sabe lo que es el colonialismo, aunque hablé un poco de eso en el programa que hice sobre África, pero la gente no sabe. Hoy no me da tiempo de explicarlo, lo explicaré en otro programa. Dice Colón, en conclusión, a hablar de esto solamente que se ha hecho este viaje, que fue así de corrida, es decir, de pasada, ¿verdad? Pueden ver sus altezas que yo les daré oro cuanto hubieren menester, que quiere decir todo el oro que ustedes necesiten, con muy poquita ayuda que sus altezas me darán. Esa era la clave de todo.
La clave de todo era el oro. Y entonces Cristóbal Colón define ahí el fundamento principal de lo que va a ser el colonialismo en América, empezando por las Antillas, donde él le dice a los reyes, mire, esto eh, remite, a lo que se resuelve es que aquí hay tanto y tanto oro, porque él le había descrito en la carta que había minas de oro, que él no las había visto, pero le había escrito que había minas de oro y cuánta cosa para llenarle los ojos a los reyes, cosa de que lo apoyaran. Y él le dice, yo les daré cuanto oro ustedes necesiten, con muy poquita ayuda que ustedes me darán. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy porque ya se ha extendido bastante, ¿verdad? Analizando la invalidez y la ilegalidad de las capitulaciones de Santa Fe y de lo que eventualmente va a ser la colonización de América, que le vamos a dedicar otros programas. No tal vez corrido, pero vamos a seguir explicando esto para que ustedes puedan entender qué fue lo que pasó en nuestras tierras amerindias con la colonización española. Hasta la próxima.